La puerta que me hice y que me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello y que significa el día de ayer, lo que significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Porque hay que recordar que hoy es cuando todos nos dimos cuenta de la crisis humanitaria que el todavía presidente, pero nada honorable, nos provocó. Rosa, acabas de escucharlo. Me hago cargo, tenía una reflexión, tengo previsto llamar a las víctimas hoy. De esas tres frases, déjame preguntarte una a una. Me hago cargo es, voy a dimitir. ¿Esperáis la dimisión? La esperamos desde hace 365 días. Promueve un acto público para hablar en nombre del gobierno, para atrincherarse en el cargo. Mazón es mucho más tonto de lo que pensábamos, no más malo, es mucho más tonto. Ahora va a hacer una reflexión profunda. Ojo, no te caigas al barranco si es muy profundo, Carlitos. Lárgate ya cuanto antes, el partido no está quedando fatal. Bueno, el otro día estuvimos viendo el funeral de Estado por el aniversario de la Dana con imágenes lamentables, pero que bueno, que pasarán a la historia como la indecencia, ¿no? Hecha persona en Mazón, que después, al día siguiente, bueno, pues ha hecho unas declaraciones diciendo que va a reflexionar. Los medios han interpretado, puede ser que vaya a dimitir, cosa que yo dudo, pero bueno, la reflexión está hecha y lo que estamos viendo es que cada vez tiene más apoyo, o mejor dicho, cada vez tiene menos apoyo incluso dentro de los suyos, ¿vale? Hay una... muy sintomático, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos poniéndolo verde diciendo que Mazón es más tonto de lo que pensábamos y que ¿por qué no se va ya de una vez? Bueno, cada vez hay más voces en la derecha viendo la emisión y cada vez mayor la presión de Feijóo, que lo han apoyado sin contemplaciones. También Vox lo ha apoyado, incluso ha criticado, ¿no? Y luego todo el argumentario de la derecha en medios y por parte de Vox, que todo era una encerrona de Pedro Sánchez, incluso que diario titulando Pedro Sánchez ha conseguido lo que quería, que silbasen, insultasen a Mazón. Es decir, ahora también la culpa la va a tener Pedro Sánchez de que los familiares, después de exigirle que no fuera, fuera. Bueno, pues vamos a ver primero lo que dijo, vamos a escuchar lo de Federico Jiménez Los Santos y luego vamos a ver pues esas reacciones de los medios, de una parte de los medios, otra parte le ha soltado la mano ya hace tiempo, pero en todo caso las palabras, vamos a escuchar las palabras del propio Mazón, a ver si intuís que tiene intención de dimitir. Yo personalmente creo que no, pero bueno, vamos a escucharlo, cada uno que saque sus conclusiones. Las que he hecho en la puerta, yo creo que ya está bien. Lo sé, pero estamos en directo. Fueron muy duras. Ahora, responder no responde nada. Las familias en este mismo edificio, díganos si se plantea dimitir. Muchísimas gracias a todos. Díganos qué reflexión ha hecho. ¿Qué reflexión ha hecho sobre lo que ocurrió ayer? Acabo de hacer unas declaraciones. Bueno, ¿nos puede repetir, por favor, lo que ha dicho? Os pido, por favor. ¿Hasta cuándo va ¿A qué se refiere con una reflexión más profunda, Gracias. presidente? El propio Feijóo le ha pedido una reflexión y que dé explicaciones. Dígame si pudo hablar ayer con Feijóo al salir del funeral. Os vuelvo a repetir lo que he dicho en la puerta. He dicho en la puerta que me hice y que me hago cargo del día de ayer. Que no dejo de pensar en ello. Y que lo que significa el día de ayer, lo que significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia. Y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Para anunciar que en esa comparecencia, ¿qué significa reflexionar? ¿Va a dimitir? Como le han pedido ayer las víctimas, ¿va a dimitir? ¿Va a renunciar al cargo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Díganos qué va a decir en esa comparecencia. Vamos a inaugurar el Congreso. ¿Qué le dice a Feijóo cuando le dice que tiene que dar más explicaciones? Vamos a inaugurar el Congreso porque es que si no es complicado. Sí, le vamos a dejar, pero si nos responde. No responde. Bueno, Feijóo dice que tiene que dar más explicaciones. ¿Ha podido hablar con Feijóo? Muchas gracias. ¿Ha podido hablar con Feijóo ayer después del funeral? Muchas gracias. ¿Se siente respaldado? Gracias. Gracias. Vamos a inaugurar el Congreso. Atención porque... Pues nada, ahí está. También en otro momento, que creo que es las declaraciones a las que se refiere que hizo antes, dijo esto. Voy a hacer una reflexión si queréis, si me permitís, porque hoy sí que creo que merece la pena hacer una primera reflexión. Yo me hago cargo del día de ayer y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días, ¿no? Tenía y tengo previsto, precisamente por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Hoy mismo recibo a una familia y durante estos días me van a permitir
que esa reflexión que significa todos estos días y que puedo hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etc. Esto es lo que les quiero decir, de manera muy concreta y muy especial esta mañana. Y me van a permitir que lo dejemos aquí. ¿Qué significa hacerse cargo? Muchas gracias. No dejar de reflexionar sobre ello y atender a las víctimas que teníamos que hablar. Y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Bueno, yo creo que el mensaje está claro, es que él se va a reunir con víctimas, después de que las víctimas dijeran que no se quiere reunir con ella. Bueno, pues un año después sigue con ese papel y fijaros, bueno, al final lo va a sacar tirándole de la oreja a Jiménez Los Santos, diciendo deja de reflexionar, dimite ya de una vez. Dicho lo cual, si alguien es tan absolutamente imbécil como para no ver cómo está la calle, promueve un acto público para hablar en nombre del gobierno, para atrincherarse en el cargo. Mazón es mucho más tonto de lo que pensábamos, no más malo, es mucho más tonto. Ahora Mazón es mucho más tonto de lo que pensamos. Dice que en unos días va a hacer una reflexión profunda. Ojo, no te caigas al barranco si es muy profundo, Carlitos. Lárgate ya cuanto antes. El partido no está quedando fatal. Pero si en las encuestas, bueno, claro, el voto enfadado se irá a Vox. Luego a ver a quién ponen de candidato. Pero chico, vete ya. ¿Pero a qué esperas, Carlos? ¿A qué esperas? Vete ya. ¿Qué quieres? ¿Que te peguen un día en la calle? ¿Qué quieres? Ojo con la reflexión, que si flexionas mucho lo mismo te caes, Carlos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y este hombre tiene familia. Qué desprecio a la familia. De papá, deja de hacer el ridículo, hombre. Es que se me ríen. Ya les doy pena. Vino el otro día una a redimirme, papá. Es una vergüenza. Pero ¿y esto significa que Mazón? No, hombre, no. Esto significa que la izquierda, como de costumbre, se inventa una historia y la derecha se la acaba creyendo porque le favorece a un mendrugo al que no hay autoridad para echarlo. Hay dos tíos a los que tenía que haber echado Feijóo nada más llegar. Casado y Teodoro. No los echó. Este es el resultado. Si tú crees que un partido es una confederación de derechas autónomas regionales, folclóricas y bailables, te equivocas. Porque entonces no llegas a presidente del gobierno. Y hace falta. Necesitamos un presidente del gobierno del PP o de Vox, o de ambos. ¿Y esto ayuda? No ayuda, no ayuda, no ayuda en absoluto. Entonces tenían que haberlo echado. Yo lo pedí el primer día, el segundo, y desde entonces llevo un año. Todos los días del año lo he pedido. Que se vaya o que lo vayan. Que se eche a sí mismo o que lo echen. Pero fuera, hombre. Ay, es que no quiere la alcaldesa. Pues que no quiera, pues pon a Pepito. Chico, a última hora pon a Camps. ¿Será por falta de medios? Ay, es que tampoco. Ay, es que hay el partido del Esque. Ay, es que me duele el lumbago. Ay, el trigémino. Ay, señor. Todo ser de derecha liberal en España es un castigo. ¿Qué he hecho yo para meses? En fin. Bueno, el partido del Esque, en fin, tremendo rapapolvo de Jiménez Los Santos a esta gente. Pero vamos a escuchar a las víctimas qué opinan al respecto de estas declaraciones, si va a dimitir, la reflexión, bueno, ¿qué opinan las víctimas? Porque hay que recordar que hoy es cuando todos nos dimos cuenta de la crisis humanitaria que el todavía presidente, pero nada honorable, nos provocó. No voy a dimitir. Rosa, acabas de escucharlo. Me hago cargo, tenía una reflexión. Tengo previsto llamar a las víctimas hoy. De esas tres frases, déjame preguntarte una a una. Me hago cargo es, voy a dimitir. ¿Esperáis la dimisión? La esperamos desde hace 365 días. No sé qué reflexión habrá hecho, tardía. Esperemos que esa reflexión sea que más vale tarde que nunca. Yo creo que estabais comentando que estaba comprometiendo a Feijóo. Yo ya lo dije en su día. Pero no solamente a Feijóo, está comprometiendo a todas las instituciones del Estado, incluida la jefatura del Estado. Ayer allí había un silencio y una tensión que se podía cortar con un cuchillo o con hacha. De hecho, él no pudo estar en la recepción privada con las víctimas, eso dice muchísimo. Y bueno, él no pudo levantar prácticamente la cabeza. Se sentó primero con una persona de protocolo de su entorno, que no pudo venir Bonilla, porque tenía un problema también con una dana, y no hizo un Mazón, porque nuestros familiares han hecho que todo el mundo se ponga en aviso y haga caso a la EMET. Y acabó estando sentado al lado de una persona de seguridad. No puede estar junto a las víctimas, junto a los familiares de las víctimas, no porque seamos peligrosas, sino porque tiene miedo. Tiene miedo a oír la verdad, tiene miedo de vernos las caras y no de esa realidad paralela en la que él vive y que hizo esa significación
por la mañana en esta declaración institucional, junto con 160 personas cómplices de sus 229 muertos de Mazón, no muertos por la Dana, porque la Dana es una catástrofe climática, pero no es una catástrofe humanitaria, que eso es lo que lo convirtió. Bueno, pues nada, ahí está la voz de las víctimas. Bueno, creo que hay que recordar al final no solamente la presión sobre Mazón, sino sobre el PP y Vox, que al final son quienes lo están manteniendo. Fijaros estas palabras de apoyo diciendo que lo está haciendo todo muy bien. Habéis hecho un buen trabajo. Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido. Estáis resistiendo y lo vais a seguir haciendo a pesar de la asfixia del gobierno. Habéis hecho un buen trabajo. Bueno, pues habéis hecho muy buen trabajo. Ahí ya la cara de compungido de Mazón. Y fijaros, la otra pata de donde se sostiene Mazón precisamente es Abascal. Fijaros aquí, como dice, hoy recordamos a las víctimas de las inundaciones de Valencia y al hacerlo tenemos la obligación moral de denunciar como causa el terrorismo climático que impide tal. Eso es que el PSOE y PP llaman pacto verde. Y ahora queremos recordar la falta de escrúpulos del presidente del gobierno que no envía ayuda necesaria tal y cual. Y por supuesto, no compartimos actos institucionales con los responsables de ese desastre. Claro, básicamente no vas al acto porque no te atreves a mirar la cara a las víctimas de la Dana que al final le iban a echar en la cara que están apoyándole. Claro, eso fue antes del funeral, pero fijaros que después del funeral dice es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y a la vez el indulto de Pedro Sánchez. Como dice aquí Alan Barroso, Abascal sale a defender a Mazón y dice que los familiares de la víctima de Dana le lincharon. Hay que tener poca vergüenza. Claro, los familiares le dijeron que no fuera al funeral y fue, de hecho se lo exigieron, obviamente se enfadaron y tanto tú como Feijóo sois los cómplices que Mazón siga. Y bueno, yo creo que eso es claro y evidente. Pero luego vamos a ver la prensa en la misma línea que Vox. Sánchez consigue lo que buscaba en el funeral de la Dana: insultos y ataques a Mazón. Es tremendo el titular de Oki Diario. Como digo aquí, ojalá acaben en la misma celda porque lo de Oki Diario es tremendo. Fijaros que aquí la directora o presidenta de Oki Diario: el Ventorro no causó ni un solo muerto. La Confederación Hidrográfica Alhúcar más de 12. Hoy se cumple un año desde que se produjo el Ventorro, que es un evento que tuvo un impacto. Están honrando la memoria de las víctimas haciendo un especial pormenorizado del Ventorro. La comida del Ventorro, que es un evento que tuvo un impacto de entre 0 y 0 al respecto del resultado final, que es que desgraciadamente se murieran tantas personas. Pero hay cosas que, sin embargo, sí que tuvieron un impacto real en que se produjeran tantas víctimas. Y quizás, si queremos honrar de verdad la memoria de ellas y no ir al clickbait fácil, pues sería bueno hacer un breve repaso de ellas. Que se muriera la gente o que no se muriera la gente, tuvo mucho impacto el Barranco del Pollo, que es el... Bueno, en fin, el mismo relato de siempre y atender la televisión pública valenciana, ya sabéis que cambió de dirección, pues la misma presidenta estuvo ahí para decir que toda la culpa de todo la tuvo Pedro Sánchez, ¿no? Televisión pública de calidad en Valencia a pesar de, bueno, de la vergonzosa cobertura, ¿no?, que denunciaron los propios trabajadores y, en fin, es decir, que me parece como bastante lamentable, ¿no? Así que no sé si, aparte de esto, si tenemos a alguien que fue extremadamente servil con Mazón y que lo niega, prefiero aquí que su compañero de periodista digital le dice: oye, pero tú eres fan de Mazón, le hiciste la pelota una vez. Y dice: no, si yo no he hablado nunca con Mazón. Eres muy de Mazón. Yo discrepo. Porque le hiciste la pelota. La pelota, yo no debo nada a Mazón. No sé ni quién es. No conozco al señor Mazón. No has estado en el Ventorro. Yo no he hablado con el señor Mazón en mi vida. Un saludo de periodista digital. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo está usted con todo lo que Un día para luchar por la democracia que necesita España. Usted, con Ayuso, usted es de lo uno que también llaman asesinos, a pesar de todos los esfuerzos que usted está haciendo. ¿Cómo lo A pesar de todos los esfuerzos que están haciendo. está viviendo? Ese es el ambiente que tenemos en España. En vez de pensar en la reconstrucción, piensan en la destrucción. Mucho ánimo. Y eso Mucho no ánimo puede por ser. parte de periodista digital. Muchas gracias. Mucho ánimo. Muy amable. Bueno, es impresionante el lamebotismo del tipo este que, en fin, lo de mentir y lamer las botas a quien le paga. Dice que yo no le debo nada. Bueno, pues el sueldo tuyo lo pagan gobiernos del PP. Y aparte, fijaros, porque el otro día, con el tema del aniversario, el propio Ndongo decía: nunca hablé de muertos o cadáveres en el parque de Bonaire. Alguien en la UME me informó que había vehículos. Bueno, él dice que nunca habló de muerte y difundió todos los bulos posibles. Y por haber, bueno, fijaros, por ejemplo, ¿no? Los buzos de la Guardia Civil se niegan a entrar al parque de Bonaire. Esto es un cementerio, una locura. En fin,
no, nunca has mentido sobre el tema de los muertos. Bueno, pues así está la cosa, ¿no? Fijaros cómo miente el tipo este para defender a Mazón, que incluso usó el comodín de Rita Barberá diciendo, si cabe recordar que la izquierda mató a una inocente, Rita Barberá, mediante el mismo acoso y derribo que están aplicando a Carlos Mazón. El PP no tiene que volver a caer en la misma tierra. Bueno, recordamos lo de Rita Maestre, porque de vez en cuando sale, cada vez que hay críticas a un político del PP, dice, van a matarla como hicieron con Rita Maestre. No. Rita Maestre, primero, murió de un problema de hígado, dicen de cirrosis, si muerte natural, no se suicidó, como decían o dejaban caer. Y la otra es que se sintió totalmente sola y abandonada por sus compañeros de partido. Fijaros lo que decían los familiares. Durísimo comunicado de la familia de Rita Barberá contra el PP de la Comunidad Valenciana. Le reprochan el uso electoralista, interesado y miserable de su trayectoria después de años ignorándola. Los familiares de la exalcaldesa de Valencia, ya fallecida, le piden que dejen de pasear su cadáver, esto es literal, para lograr sus objetivos. Ni la presión ni el estrés. La cirrosis que padecía fue la responsable de la muerte de Rita Barberá. Bueno, por ahí me dicen que he dicho Rita Maestre, es Rita Barberá. Es Rita Barberá, sorry, bueno, la dislexia. Según la autopsia a la que ha accedido en exclusiva Crónica del Mundo, la senadora del Partido Popular falleció por un problema hepático que le provocó un fallo multiorgánico. Barberá tenía un grave problema de cirrosis. Según el informe clínico, padecía una ascitis, que es líquido en el abdomen, causada por una hipertensión en las venas. Conclusiones médicas que dejan sin argumentos a quienes señalaron a los medios de comunicación y a los vicesecretarios del Partido Popular críticos con la corrupción en Valencia. Ha sido linchada durante mucho tiempo. Y es una cacería a la que se le ha sometido. Presunción de inocencia, por favor. Si la habéis condenado a muerte. Los médicos del anatómico le extrajeron gran cantidad de líquido infeccioso. Pese a su estado de salud, la noche antes de morir, la senadora tomó un whisky. Sin embargo, hay quienes aseguraron que Rita murió de pena. A Rita la han matado los disgustos y entre todos pues hemos sido culpables. Yo creo que somos todos culpables, toda la sociedad española. Bueno, pues nada, si quedaba alguna duda. Bueno, para terminar, por aquí decían que esta fue la mejor intervención contra Mazón que ha habido en las Cortes Valencianas. Bueno, creo que resume un poco lo que pensamos la mayoría. La instrucció que t'interessa, la de la teua cara dura forrada de baqueta. Pots comprar aplaudiments i abraços vergonyosos a Madrid, Nàquera o Alacant, o el cariño fals de Feijóo a canvi de 13.000 avals. Pots comprar el vot de Vox als pressupostos. Pots comprar de manera innoble la teua supervivència. Però saps el que no podràs comprar mai? No podràs comprar mai l'estima dels valencians. No podràs comprar mai el respecte dels valencians. No podràs comprar mai el perdó dels valencians. Recorda que eres el president que estaves de Dinarot mentre s'ofegaven 228 persones. Que vas abandonar el teu poble miserablement. Que has mentit i insultat a les víctimes. El canvi que necessita la nostra terra és que te'n vagis ja a casa i que digues la veritat. Estaves eixa vesprada. ¿Sabes quién es la única? Sin responder a esa pregunta un año después. Bueno, la cuestión es que lo ha dicho todo. Podrás comprar políticos, podrás comprar a Vox, podrás comprar a medios, pero no podrás comprar la simpatía de los valencianos. Y bueno, yo creo que es obvio, evidente, vimos la manifestación brutal el otro día. Y bueno, para terminar con un poco de humor de algo que obviamente no tiene ni pizca de gracia, la entrevista concedida al intermedio del señor Mazón. Bueno, en fin, la primera pregunta es obligada. Después de tantas mentiras, cambios de versiones, dígame, ¿qué estaba haciendo usted en la hora clave el día de la Dana? Eso no es importante. Créame, eso no es importante. ¿Cómo que no es importante? Es fundamental. ¿Lo va a contar usted por fin? Sí. Ya, pues adelante, cuénteme. Ahora le contestaré, porque además tengo muchas ganas de hacerlo. Bueno, pues me alegro, la verdad. Venga, suéltelo. ¿Dónde estaba usted? Le voy a responder y lo va a entender rápidamente. Pues venga, conteste. ¿Qué? ¿Hola? Y esto es lo que le tengo que decir. Ni más ni menos. Pero si no me ha dicho nada. Es más difícil comunicarse con usted aquí que cuando estaba en el Ventorro. En fin, ya veo que un año después sigue usted sin asumir responsabilidades ni dar explicaciones.
Pero usted sabe, de hecho, que la gran mayoría de los valencianos tiene ganas de que dimita, ¿no? Muchas. Efectivamente, muchas. Sin embargo, usted se aferra al cargo. ¿Por qué? Es mi manera de ver la vida, es mi manera de entenderla. Bueno, pues nada, en fin, lamentable no lo siguiente, ¿no? Mazón es más tonto de lo que pensamos, como decía Federico Jiménez Los Santos. Veremos hasta cuándo le dura la tontería. Tiene motivos para quedarse, no solamente el asunto del aforamiento, sino también el sueldo vitalicio. Si termina la legislatura, pues lo tiene un sueldazo por una jarta de años. Así que bueno, veremos, ojalá se haga justicia y no solamente Mazón dimisión, sino también Mazón a prisión. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.